Un saludo para todos. Vamos, con el favor de Dios, a continuar revisando el libro del Padre Calderón que hemos decidido tomar como guía en esta breve introducción al mundo de la filosofía de la naturaleza, tema al cual ya le hemos dedicado más o menos unos 14 videos cortos. En los anteriores videos habíamos revisado un poco lo que es la filosofía de la naturaleza, su ser, su importancia, su lugar en el conjunto de la ciencia filosófica y su importancia. Recuerden ustedes que habíamos hablado de que realmente era necesario empezar por la filosofía de la naturaleza y no, como algunos equivocadamente hacen, que es saltar directamente a cuestiones epistemológicas muy interesantes, por supuesto, o peor, saltar directamente a cuestiones metafísicas, también muy interesantes, pero que para abordarlas como se debe, siguiendo el ordo discipline, el orden de la disciplina del aprendizaje, había que primero hacer pie con firmeza en el terreno de la filosofía de la naturaleza, de la física, como la llamaba Aristóteles, porque es allí, en el terreno físico, donde por primera vez la inteligencia abstrae los conceptos básicos que después, por sucesivas ampliaciones analógicas y profundizaciones de su significado, va a utilizar en el terreno epistemológico, en el terreno antropológico, más arriba en el terreno metafísico. También habíamos dedicado algunos videos a la comprensión del concepto importantísimo de substancia en cuanto se distingue de los accidentes, y ya en los videos más cercanos, más últimos, le habíamos dado un pequeño repaso a ese primer accidente de los cuerpos físicos, de los cuerpos naturales, que es la cantidad. Habíamos estado hablando de la cantidad continua, de la cantidad discreta, de la magnitud, de la multitud. Incluso por ahí un video cortico donde les pedía hacer un par de ejercicios para que esto quedara completamente claro. Bien, así las cosas, recordarán ustedes que habíamos dicho que las categorías o los predicamentos los aborda Aristóteles en el libro que tienen precisamente ese nombre, Predicamentos, y el buen Aristóteles nos había enseñado que eran 10: substancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, estado o situación, situs, y el habere, el hábito, que es un accidente bastante particular al cual seguramente le dedicaremos unas palabras más adelante. Tenemos entonces los predicamentos posibles en los cuales se divide toda la realidad, divididos por un lado en la substancia, que decíamos que era aquello que es en sí y además es sujeto de los accidentes, y los otros 9 accidentes, que son todas aquellas realidades que no son en sí, sino que requieren un sujeto para poder darse efectivamente en la realidad, como por ejemplo, piensen ustedes en una cantidad, 1.67 centímetros, 167, mejor dicho, centímetros de altura. Es lamentablemente mi altura. Soy bajito. 167 centímetros. Eso es una altura. Es un accidente respecto de mi persona, respecto de lo que yo soy. Y es un accidente porque, como todos los accidentes, requiere de un sujeto, que en este caso soy yo. No va a la altura por ahí.
caminando, como siempre lo repito, no nos encontramos por ahí por la calle con 167 centímetros de altura por ahí, tomando el sol en el parque. No, siempre debe haber algo que mide 167 metros. Un árbol, una planta, un vehículo, no sé, un animal, un psicólogo tomista, algo que le sirve de sujeto a esa cantidad. Esa es la diferencia entre la substancia y el accidente. La substancia es todo aquello que existe en sí, el perrito, el gato, el árbol, el psicólogo tomista, todas esas cosas a las que le aplicamos con toda propiedad el término cosa. Las vemos, las tocamos, las podemos como señalar con el dedo. Esas son las sustancias que Aristóteles llamaba sustancias primeras, sustancias que están ahí, individuales, que podemos ver y tocar, por decirlo de alguna manera. Mientras que los accidentes también son realidades, pero son realidades de un segundo orden en cuanto que requieren del sujeto substancial para poder darse en la realidad. Del primero de los accidentes, la cantidad, dijimos algunas cosas en videos anteriores. Ahora quisiera concentrarme en este video en el segundo de los accidentes, que es la cualidad. Y lo primero, en buen tomismo, ciertamente es tratar de dar una definición de lo que es el accidente cantidad. Definir, dar un concepto, para que nuestra inteligencia sepa a qué se está enfrentando. Recuerden ustedes que un concepto nos dice lo que la cosa es. Pero como habíamos dicho en uno de los videos por allá viejitos, la definición nos debe decir lo que la cosa es esencialmente. En la definición dejamos de lado los aspectos accidentales y nos quedamos con lo que la cosa es y no puede no ser. Eso es la definición de una cosa, como cuando decimos que el hombre es animal racional. La animalidad y la racionalidad son dos notas que no pueden no darse en el hombre. Si no se dan, pues no estamos ante un hombre. Y luego, en cada hombre particular y concreto hay otro montón de aspectos que le pertenecen, como por ejemplo en mi caso ser psicólogo colombiano, 167 centímetros, pero que perfectamente podrían no darse en mí o ser diferentes y yo seguiría siendo esencialmente un ser humano, animal racional. Eso es una definición. La definición nos dice lo que la cosa es esencialmente. Y fíjense ustedes que ahora estamos tratando de decir que hay que definir el accidente cualidad, segundo accidente. Y es raro, si ustedes lo piensan, porque precisamente el accidente es aquello que no es esencial. El accidente se distingue, lo accidental se distingue de lo substancial, lo esencial. Lo esencial es lo que no puede no darse, lo que no puede no ser, lo que no puede no estar ahí, porque si no estaríamos ante otra cosa distinta, mientras que lo accidental es lo que podemos dejar de lado, lo que pueden ser o no ser, o ser de otra manera, y la cosa esencialmente continúa siendo lo mismo. Y ahora estamos diciendo cuál es la definición de accidente. Entonces es un poco raro porque es como si estuviéramos tratando de buscar qué es lo esencial de lo accidental. Si la definición nos dice lo que una cosa esencialmente es y queremos buscar la definición del accidente cualidad, pues paradójicamente estamos buscando lo esencial de un accidente. ¿Qué sería lo esencial de lo accidental? ¿Cómo podemos definir el accidente cualidad? Entonces, para darle un cierto rodeo a esta dificultad, lo más que podemos decir es que el accidente cualidad es, en primer lugar, un accidente. Es decir, algo que no es en sí, sino en otro. Eso nos da el género del accidente cualidad. Pero luego tenemos que ir a lo específico del accidente cualidad, porque decir que el accidente cualidad es algo que no es en sí, sino que requiere de un sujeto, es algo común a todos los accidentes. Entonces todavía no nos dice específicamente qué es el accidente cualidad.
¿Qué distingue al accidente cualidad de los demás accidentes? Decíamos, por ejemplo, respecto de la cantidad, que su característica fundamental como accidente, como realidad accidental, era la divisibilidad. La cantidad es el accidente que me permite dividir en partes, partes continuas o partes discretas. Entonces la divisibilidad, que conlleva la posibilidad de medida, la posibilidad de mensura o la mensurabilidad, porque claro, si algo tiene partes, pues las puedo enumerar, sea cantidad continua o cantidad discreta, como ya lo hablamos en otros videos. Entonces, respecto de la cualidad, ¿qué es lo característico? Si en la cantidad hablamos de divisibilidad, de lo cual se deriva la mensura o la medida, en el caso de la cantidad, ¿qué sería el aspecto específico? Y el padre nos dice en el curso, siguiendo obviamente a Aristóteles, que lo propio del accidente cualidad es la determinabilidad, o no, mejor, la determinación. El accidente cualidad determina a la substancia en el ser, es decir, la hace ser de tal o cual modo, de tal o cual modo. Es como, piensen ustedes que es como una, quítenle el de, déjenlo en terminación, es como una terminación de la substancia. La substancia, si la defino, me da lo esencial, pero si ustedes se fijan, si yo digo de un hombre, de mi vecino, que es animal racional, claro, eso es lo esencial, importantísimo, pero como que me queda haciendo falta que me digan más cosas para poder identificar a mi vecino, porque si me dicen que es un animal racional, pues realmente ahí en ese grupo de los animales racionales pues entra todo el mundo. Entonces, eso sustancial necesita ser terminado, ¿sí? Su concepto necesita otros detalles para estar completamente terminado, determinado, tener términos. Los términos de una finca, por ejemplo, son sus fronteras con las demás fincas, y la frontera es lo que finalmente compone como los límites que determinan, volvemos a la palabra, lo que la finca es, su tamaño. Entonces piensen ustedes en el accidente cualidad como aquellas realidades, aquellas determinaciones del ser de algo que le dan toda su fisonomía ya propia y que vienen a, como por decirlo de alguna manera, a agregarse a lo substancial. Listo, ya sé que mi vecino es animal racional, a veces más animal que racional, pero es animal racional. Pero entonces le agrego un montón de cualidades, como por ejemplo el ser mal vecino o buen vecino, el ser abogado, el ser buena o mala persona, empiezo a completar esa realidad que es mi vecino para tener el cuadro completo. Lo propio entonces del accidente cualidad es ser accidente, realidad que se da en otro y no en sí, realidad que requiere un sujeto. Y lo propio de la cualidad es determinar el ser de esa sustancia, terminarlo en todas sus facetas de ser, en todas sus formalidades, todas las formalidades que puedo predicar acerca de mi vecino y que me dan el concepto completo o la imagen intelectual completa de lo que mi vecino es. Ya sabiendo más o menos lo que es el accidente cualidad, que es el accidente determinativo de la substancia, el padre nos enumera, siguiendo a Aristóteles por supuesto, los 4 tipos o clases o especies de cualidad clásicas, que es una división que nos viene desde Aristóteles. 4 tipos de cualidad: el hábito y la disposición, la potencia y la impotencia,
Las cualidades pasibles o afecciones y finalmente la figura y la forma. Estas 4 especies constituyen el predicamento de cualidad o el accidente de cualidad. De tal manera que todo lo que yo puedo predicar fuera de lo substancial y fuera de lo que pertenece a la cantidad continua y discreta de algo, todo lo que no es lo substancial, la definición esencial, y todo lo que no pertenece tampoco a la cantidad, al accidente cantidad de cierta cosa, entra a formar parte de la cualidad. Cualquier cosa, cualquier aspecto de algo que esté frente a mí, mi vecino, por ejemplo, o mi perrita que me está acompañando por acá mientras hago este video, todo lo que yo pueda decir acerca de mi perrita, más allá de lo esencial que es ser un perro, más allá de su cantidad, su peso, su volumen, su altura, su longitud, etcétera, etcétera. Todo lo demás que yo pueda afirmar acerca de mi perrita va necesariamente a tener que ubicarse en alguno de los 4 tipos o especies del predicamento cualidad. O serán hábitos o disposiciones, o serán potencialidades pasivas o activas, o serán cualidades pasibles o afecciones. En latín se dice passio o patibilis qualitas, y finalmente serán lo relativo a la forma o figura, que veremos que es lo más cercano a la cantidad. La forma y la figura es aquella especie del predicamento cualidad o del accidente cualidad que más se acerca o que más se emparenta con lo cuantitativo. Pero, ¿qué es cada una de estas 4 especies? Bien, dijimos que la primera es el hábito y la disposición. Esa es la primera especie del accidente cualidad. Este accidente es, los hábitos y disposiciones son aquello que afecta a la substancia de manera favorable o contraria respecto del ser o de la acción. El Padre nos da como ejemplo la salud, los distintos artes, ciencias, la humildad, el fútbol. Es una especie de cualidad supremamente importante porque en los hábitos entran un montón de cosas. Piensen ustedes, por ejemplo, que todas las virtudes son hábitos operativos, es decir, hábitos que nos permiten comportarnos de X o Y manera en orden a la perfección de nuestra naturaleza. Los vicios, que son los hábitos malos, las virtudes son los hábitos buenos, porque nos complementan en el orden de nuestra naturaleza, es decir, nos ayudan a alcanzar el fin de nuestra naturaleza racional. Y los vicios son los hábitos malos, hábitos que nos apartan de la consecución de nuestro fin natural o del fin al cual está ordenada nuestra naturaleza. Para los católicos, la gracia de Dios que perdemos por el pecado mortal, recuperamos por la confesión sacramental bien hecha y aumentamos por medio de la Santa Comunión, de todos los sacramentos. Esa gracia es un hábito, también un hábito sobrenatural. Las ciencias son hábitos, la psicología, que es la ciencia a la que yo trato humildemente de dedicarme, es un hábito, pero todas las ciencias son hábitos, las artes son hábitos, el fútbol, los deportes son hábitos. Entonces imagínense ustedes la gran importancia de comprender y conocer la naturaleza del hábito, de la cualidad, de la primera especie de cualidad, de la primera especie de ese predicamento o accidente que es la cualidad, el hábito y la disposición. Se podría hacer un libro entero acerca de lo que es esta primera especie de cualidad, el hábito y la disposición. La segunda especie de cualidad es la potencia, las facultades de obrar.
aunque también implica la capacidad no solo de obrar, sino también de padecer o recibir, es decir, no solamente esta segunda especie de cualidad, la potencia, implica el hacer, el obrar de manera activa, sino también el de tener la posibilidad de recibir en mí la acción de otro. Por ejemplo, si salgo ahorita a la calle, que está haciendo acá en mi ciudad un sol tremendo, mi piel con la luz del sol se va a poner roja, me voy a quemar. Eso es una potencia, es una capacidad, pero fíjense que no es una capacidad de yo hacer algo, sino de que algo me haga a mí. Entonces también eso es una potencia, también eso se entiende como potencia, no solo la potencia de yo hacer, sino también de yo recibir la acción de otro. Entonces no solamente hace referencia a esta segunda especie de cualidad, a mi posibilidad de acción, sino a mi posibilidad de pasión. No solo a mi posibilidad de hacer, sino a mi posibilidad de padecer. Yo puedo golpear, pero también puedo ser golpeado. Ejemplos: pensar, querer, ver, oír, caminar, básicamente todo lo que sea un verbo, todo lo que implique acción o pasión, hacer o padecer, se va a incluir en esta segunda especie del accidente cualidad. Fíjense ustedes, pensar, el pensamiento, es un accidente. Es un accidente. Por más importancia que tenga en la definición del hombre como animal racional, la racionalidad la tenemos por esencia, pero el pensar en acto, es decir, la acción misma concreta de pensar, es accidental. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. A ver, la racionalidad en mí es esencial, en mí y en todo ser humano. Nos define como seres humanos, precisamente. Entonces es un dato esencial. Pero ¿cómo decirlo? El llevarlo al acto, el pensar en acto, aquí y ahora, el ejecutar efectivamente un acto de pensamiento, tiene una naturaleza accidental. Puede darse o no darse. Puede darse de una manera o de otra, porque puedo pensar correcta o incorrectamente, puedo equivocarme, puedo estar dormido y entonces no estoy pensando. Ese pensar tiene entonces una naturaleza accidental. La racionalidad es esencial, pero el pensar en acto es accidental. Y digo que esto es importantísimo porque en el Tratado sobre el Hombre, que más adelante, cuando pasemos por fin de la filosofía de la naturaleza, entraremos a la antropología, veremos cómo precisamente Santo Tomás utiliza esto para hacernos o ayudarnos a entender la diferencia entre el alma y sus distintas potencias, la diferencia entre el alma humana y su potencia cognitiva, que es la inteligencia, su potencia volitiva, que es la voluntad. ¿Y cómo hace Santo Tomás para ayudarnos a entender eso? Pues haciéndonos ver cómo los actos intelectuales tienen una naturaleza accidental. Porque piensen ustedes que si el acto intelectual, el pensar en acto, fuera esencial, entonces nunca podría no estar, nunca podría estar como entre paréntesis. Estaríamos pensando todo el tiempo que estemos siendo. El pensar se identificaría con el ser. Tanto pensaríamos como permaneciéramos en la existencia, porque habría una identidad entre el pensar o el querer o cualquiera de estas actividades superiores y el ser. La única forma de dejar de pensar sería dejar de ser. Y eso es algo que solamente se da en Dios. Solamente en Dios el pensamiento, el pensar, se identifica con su ser. Pero eso es una cosa muy profunda que no sé si algún día le daremos una mirada
que tiene que ver con el hecho de que en Dios la esencia y el ser se identifican. Por lo tanto, el acto de pensar con el acto de ser. Pero bueno, no me meto en esas cosas que son realmente bastante complicadas. Simplemente les ponía el ejemplo. Y con eso cierro la definición de la segunda especie de cualidad, potencia o impotencia. Tercera especie de cualidad, las cualidades pasibles o afecciones. ¿Qué ejemplos nos da el Padre? La dulzura, el amargor, lo agrio, acritud, caliente, frío, los colores, ponerme rojo si salgo a ese sol tremendo. Todo esto que es realidad accidental en mí, por lo tanto es uno de los accidentes, más específicamente una cualidad y más específicamente la tercera especie de cualidad, cualidades pasibles o afecciones. Todo esto tiene una importancia bastante grande porque son los objetos de los sentidos. Recuerden ustedes que cada uno de los 5 sentidos clásicos tienen un objeto propio. La vista, el color, el oído, pues el sonido, el tacto, pues la superficie, lo caliente, lo frío, lo liso, lo áspero, lo rugoso, el olfato, pues los olores, el gusto, los sabores. Pues pónganse ustedes a pensar que estos 5 objetos que percibimos por medio de los sentidos son las cualidades de la tercera especie del accidente cualidad. Son cualidades pasibles. Y aquí hay una interpretación diferente según los autores. Hay autores que dicen que el nombre de cualidad pasible se debe a que precisamente nosotros nos podemos ver afectados por esas cualidades o por esos accidentes de las cosas. El color de una cosa me puede afectar a mí en cuanto que puede interactuar o estimular mi vista. El sonido que algo emite puede interactuar conmigo en cuanto me afecte, me estimule mi sentido del oído. Entonces hay autores que dicen que de ahí viene el nombre de cualidad pasible, porque puede afectar al sujeto que lo conoce o que tiene facultades para conocer o para aprehender esos aspectos accidentales de una cosa. Hay otros autores que dicen que el nombre de cualidad pasible le viene del hecho de que estas cualidades pasibles o estos accidentes son resultado de la acción del entorno sobre la cosa. Entonces, por ejemplo, el color de algo, sea que algo sea verde o azul o negro o lo que sea, piensen ustedes en el color de cualquier superficie, de cualquier cuerpo, vendría llamándose cualidad pasible. Esta tercera especie del accidente cualidad vendría llamándose así porque sería en esa cosa resultado de la acción de los objetos a su alrededor. En este caso, por ejemplo, de la luz solar. Y esto es bastante interesante porque la física actual, con todo el tema de las ondas de luz y la refracción sobre los cuerpos y todo esto, pues enseña cómo los colores que percibimos, pues de alguna manera son resultado de la acción de la luz sobre las distintas superficies, en cuanto que las distintas superficies absorben cierto espectro de los rayos que recibe y refleja otros. No todas las superficies absorben y reflejan lo mismo. De ahí viene la diferencia en los colores que percibimos. Esto es un tema de largo aliento, es criticable por supuesto, pero es interesante cómo se relaciona o cómo puede ser relacionado con esto que dicen algunos autores acerca del nombre de la tercera cualidad o de la tercera especie del accidente cualidad. Sea como sea, las cualidades pasibles o afecciones vienen siendo entonces la tercera especie del accidente cualidad, y son importantísimas porque efectivamente son o componen el conjunto de los objetos de los sentidos. Y por último, la cuarta especie de cualidad es la figura y forma. Triangular, que algo sea triangular, cuadrado, recto, curvo,
la forma de una cosa, como la silueta que dibujábamos cuando pequeño de las cosas. Todo esto, si ustedes se fijan, nos indica que este cuarto tipo de cualidad en realidad es el límite de la cantidad de una cosa. Porque si ustedes se fijan, la silueta de una cosa marca el límite de su cantidad. ¿De cuál tipo de cantidad? Para que hagan el ejercicio con el accidente anterior, el accidente cantidad. Recuerden que hay dos tipos, magnitud y multitud. Esta forma, que es la cuarta especie del accidente de cualidad, es el límite, se dice que es el límite de la cantidad. ¿De cuál cantidad? ¿La cantidad discreta o la cantidad continua? Bueno, piensen un poco. Pero, evidentemente, es el límite de la cantidad continua, es decir, de la cantidad de magnitud. La magnitud de una cosa, por decirlo de alguna manera, su masa, su cantidad de masa, el volumen de su masa, está limitado. Está limitado. Esto se relaciona con el tema del espacio en la mentalidad de Aristóteles y bueno, yo no sé si en ese tema nos vamos a meter en algún momento porque realmente es bastante intrincado. Entonces, esta cuarta especie de cualidad, la forma y figura, nos habla de que las cosas son triangulares o cuadradas o rectas o curvas o onduladas. Y esto nos refiere al contener la cantidad continua o de masa de una cosa. De alguna manera, esto nos indica que la forma y figura de una cosa es el límite de la cantidad de un cuerpo. Bien, hasta aquí este video para no hacerlo tan largo. En un próximo video, Dios mediante, hablaremos aún un par de cosas acerca de el segundo y tercer especie de cualidad. Volveremos un poco acerca de la potencia y la impotencia y también acerca de las cualidades pasibles. Los hábitos y las disposiciones, que es la primera especie de cualidad, las dejamos para después porque el Padre nos enseña que son propias de la criatura racional y se tratan más bien en ética. Recuerden que los hábitos, las virtudes, la gracia, todo eso es hábito. Por lo tanto, encuentra su lugar de tratamiento más idóneo en la ética. Y la forma y la figura, por lo que ya dijimos, se relaciona bastante con la cantidad y se trata más bien en la matemática, ¿sí? Las figuras, las formas, pues es una cosa que se trata específicamente en la geometría, que es una de las dos grandes especies de la matemática. Recuerden que la matemática es aritmética o geometría. Entonces, para la filosofía de la naturaleza, de las 4 especies en que se divide el accidente cualidad, interesa sobre todo la segunda y la tercera, potencia o impotencia, potencia activa o pasiva, acción o pasión, y la tercera, las cualidades pasibles, de las que dijimos ya un poco, pero diremos todavía otro poco más adelante.